No lo pueden ver porque alumbra. El que se arrepiente alumbra. Es una lámpara de humildad en medio de su miseria. La humana sigue ahí. Pero el amor que Dios le da a un pecador arrepentido que perdonó, no tiene medida. Y me dice el Señor, cuando nosotros somos perdonados, el alma queda herida por el pecado. Y esa alma se tiene que sanar. ¿Y cómo se sana? Eso es lo que se llama la pena temporal. La pena temporal se vive, y esto es dogma de la Iglesia. Existe la pena temporal, Concilio de Trento. Es dogma de la Iglesia que la pena temporal se paga en la vida terrenal o después de la vida terrenal en el purgatorio. Entonces, el Señor me muestra cómo el alma queda herida por el pecado. Y el ejemplo es este. Cuando nosotros estamos encadenados por mucho tiempo y nos quitan las cadenas, la piel queda herida, llagada, y se toma un tiempo para que se sane. Eso es lo que le pasa al alma. Si a usted, después de haberle quitado las cadenas, lo vuelven a encadenar unos pocos días después, ¿qué le pasa a esas llagas? Se vuelven peor todavía. Por eso hay mucho católico bueno que se la pasa confesándose y pecando todo el tiempo, y muere y no se va para el infierno, pero queda en el más espantoso y doloroso purgatorio, porque el alma está llagada de las heridas del pecado que no se han podido sanar. Y el Señor dice esto: el alma viene de la esencia pura del amor de Dios, del Espíritu de Dios. Ese es el alma. Ustedes se acuerdan leyendo Génesis, cuando Dios toma, el hombre lo hace de barro, y después ¿qué hace? Le sopla la vida, ¿cierto? Le da el espíritu, de él sale el soplo, que es lo que se llama alma, pero viene del Espíritu de Dios. Esa alma, ese soplo que Dios le dio a esa carne, está herida por el pecado, porque nosotros somos la horma del alma, y estamos en este momento en la formación, la gestación espiritual. O formamos el alma o no formamos, una de las dos. Lo que queda después de esta carne fue lo que hicimos con ella. Hay almas paralíticas, almas deformes y almas santificadas. Por eso, un alma paralítica se tiene que rescatar en el purgatorio. Un alma deforme se pierde, porque ya no entra en la gloria, se deformó. Entonces el Señor me dice, la Eucaristía es el regalo más grande. Si la confesión es la puerta del cielo, la Eucaristía es el cielo. Eso es lo que la Eucaristía es. Cuando usted recibe la Eucaristía, recibe el cielo. Está en el cielo, ese es el cielo. Ahí está la gracia infinita de la gloria eterna de Dios. Todos los ángeles se postran a adorar a Dios en esa Eucaristía que tenemos en ese momento en el corazón. Por esa razón, los demonios se rebelaron, porque decían, yo no me voy a arrodillar al frente de un ser humano a adorar a Dios en la Eucaristía, ni loco. Eso fue lo que rehusó Satanás hacer. Por eso se condenó. Por eso, la soberbia tan impresionante. Porque eso es lo que es la Eucaristía. Y esa Eucaristía es la que debemos mantener firme para nosotros poder sanar las heridas del alma en vida y pagar la pena temporal acá. El Señor dice, hay dos clases de católicos. El católico que se arrepiente y le duele el pecado que cometió, y se va donde el Señor a decirle, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te voy a ofender? ¿Cuándo dejaré de ser el miserable pecador que soy? Señor, yo prefiero hasta morirme antes de seguir haciendo lo que estoy haciendo. Yo no quiero ofenderte más. Ten misericordia de mí, Señor, apiádate de mí. Ese es un acto de contrición perfecta. Y va, se confiesa, y cuando sale de ese confesionario, sale con la intención de no caer. Y si cae, cae en la mitad de una guerra contra el diablo, contra las tentaciones, peleando. Ese es un soldado de Dios. Y cuando cae, está herido, un soldado herido. Y esas heridas son medallas ante el tribunal del Señor, porque ese es un soldado valiente. Nosotros vamos a caer muchas veces antes de llegar a la casa, aunque estamos en la guerra. Y soldado que está peleando, soldado que lo pueden tumbar y herir. Pero eso no quiere decir que vamos a perder. Como dice San Pablo, nos tumban, pero no nos acaban. Todas las cosas que él dice, a nosotros nos pueden hacer lo que sea, pero no nos exterminan, porque estamos con Cristo, y Él no nos deja eliminar. Nos pasa de todo, pero no vamos a perder. Y entonces, ese católico es un soldado de Dios, y la Eucaristía lo alimenta y le sana las heridas. Pero el otro es el católico tibio, que se va a confesar, pero sabe que va a pecar otra vez.
sin ningún problema, sin ninguna resistencia, sabe que va a cometer la misma cosa. Es un mentiroso, sabe que basta con salir del confesionario y si le hacen una llamada y le toca mentir, miente voluntariamente, sin pelear, sin poner impulso, peca otra vez. Ese es el tibio. Ese nunca verá el rostro de Dios, jamás. El Señor dice, nunca esa persona que juega con Dios lo va a encontrar, no lo va a encontrar. Es el que Dios dice, Señor, en tu nombre sanamos los enfermos, sacamos los diablos, estamos en iglesia, hicimos caridad. No los conozco, váyanse de mi presencia. Esos son. Entonces, por eso, lo importante en la vida nuestra no es preocuparnos porque caímos otra vez. Lo importante es saber si caímos peleando o si caímos voluntariamente. Entonces, la Eucaristía es el absoluto centro de nuestra vida. No hay nada más. No existe nada más que usted deba centrarse en otra cosa. Mire, hay mucha información, hay muchas cosas para aprender, pero hasta que usted no se aprenda lo principal que es la Eucaristía, estamos en nada, absolutamente en nada. Por eso la adoración al Santísimo, no creo que haya absolutamente nada más importante que eso, especialmente en estos tiempos que vivimos. Por lo que el Señor me enseñó a mí, vendrán cosas peores de las que están pasando hoy dentro de la iglesia. Vendrá más confusión todavía. Toda esta cantidad de información falsa que estamos recibiendo. ¿Cómo hace uno para saber cuál es el espíritu que habla a través de una persona? ¿Cómo hace? De la única manera es si usted pasa lo suficiente al frente del Santísimo, para que aprenda a distinguir la voz del pastor y se dé cuenta cuál es la voz del Señor, cómo habla el Divino Maestro. El Divino Maestro exhorta a su pueblo, pero siempre con amor, pero siempre lo exhorta. No se le guarda nada, no negocia nada, no tiene territorios en la mitad, es blanco o negro, es sí o no, no se negocia nada. Todo está definido en el Divino Maestro. No hay absolutamente territorios negociados. Todos están claros. O es o no es. Entonces, después de esto yo aparecí en un lago con el agua hasta la cintura. Y al frente de ese lago había una roca dorada que no puedo describir porque era tan grande que no podía verla y la podía ver al mismo tiempo. Y entonces yo sabía que en esa roca iba a ver a Jesús, pero sabía que no podía mirarlo por el estado de pecado en que me encontraba. Entonces yo quise escaparme en el lago, en el agua, y en ese momento descubrí que el agua estaba hecha de todos los ángeles caídos, y eran millones. Y yo estaba parado en ese territorio, y desde ese territorio estaba al frente del Señor Jesús, desde ese territorio del diablo, porque ahí había caminado por 33 años, había caminado por ahí. Mire que si usted está en un centro comercial, por ejemplo como Unicentro, y ponen una bomba y se muere todo el mundo ahí, por donde usted iba caminando, ahí quedó parado, desde ahí ve al Señor. Si iba caminando por el infierno, desde el infierno ve al Señor. Si iba caminando por ese juego, donde usted no está totalmente de un lado ni del otro, la misericordia de Dios lo puede salvar al final por toda la economía del alma, que son la intercesión de su familia, las oraciones que hay en su árbol, todas cosas lo pueden dejar en un purgatorio muy doloroso, pero lo salvan. Y aquel que es justo, pues está en paz con Dios y queda parado en la gloria de Dios. Pero esa es la realidad. Ninguno de nosotros estamos caminando exactamente por el mismo lado, porque las almas, cada una tiene una relación diferente con Dios. Los que están con Dios, pero no hay forma de describir en qué estado se encuentra un alma, porque eso es absolutamente único ante Dios. Entonces, en ese lago encontré yo los ángeles caídos, los demonios. Ya no son las almas malditas. Los ángeles caídos tenían rostros humanos, pero yo sabía que no eran seres humanos, porque tenían los rostros de mis pecados, los rostros de todas las mujeres con que yo cometí pecados de impureza, los rostros de mi vanidad, de mi avaricia, de mis vicios, todos estaban allí. Entonces yo no necesitaba hacer ningún esfuerzo para ver todos mis pecados en un instante. Fíjense que en la iluminación de conciencia yo los vi uno por uno, pero ahora no, porque ya estaba en el Espíritu y los veía todos en un instante. No había tiempo, ni espacio, ni nada. Todo estaba ahí. Y yo solamente quería hundirme en esa agua y no mirar para esa roca.